Vamos allá. Hola a todos y a todas los asistentes a esta octava jornada sobre la voz y el canto. En esta ponencia tenemos el honor de contar con José Luis Nieto, que es el presidente de AMPE Músicos, en la que vamos a conversar sobre la música moderna y la regulación del sector. Es decir, qué necesidades tiene un cantante o un músico de música moderna para realmente tener una cabida en el sector profesional. De José Luis Nieto decir que es presidente de la Asociación de Músicos Profesionales, que es consejero de la IE, que es docente, compositor y baterista profesional. Ha formado parte de las bandas de grandes músicos de nuestro país, como son Rafael, Rocío Jurado, Paloma San Basilio, José Luis Perales, Lola Flores, Manzanita, Alberto Cortés. Ha sido también músico de sesión, acompañando en la grabación a un gran número de discos de grandes artistas de nuestro país, y ha participado también en producciones de teatro musical, como Folíes o como El hombre de la Mancha. Folíes dirigido por Mario Gas. Él estudió percusión, se tituló, tiene el título superior de dicha especialidad, pero sin embargo ha desarrollado su carrera profesional como baterista, y luego nos contará un poco cómo llegó a esta especialización. Su inquietud por el reconocimiento social y profesional de los músicos le llevan, como he dicho, a fundar AMPE hace más de 2 décadas y reivindicar los derechos de los músicos profesionales, sobre todo en el ámbito de la música moderna y popular. Bienvenido, José Luis, a esta octava jornada sobre la voz y el canto. Y bueno, ¿qué nos podrías decir ¿sabes? De esa trayectoria tuya, ¿no? Y de cómo llegas a abordar tu carrera profesional en el ámbito de la música moderna, viniendo de ese ámbito de la música clásica, por así decirlo. ¿Qué nos contarías? Bien, buenos días. Gracias, Isabel. Empezando por mis inicios, a muy temprana edad salí de mi ciudad natal, Puerto Llano, Ciudad Real, y dirección a Madrid, conservatorio. Tenía la otra opción de ir a Córdoba, pero alguien me aconsejó que fuese a Madrid directamente, donde era el epicentro del entramado musical. Entonces, bueno, pues desde muy joven estudié música en Madrid, en el Conservatorio Superior. Empecé en la calle San Bernardo, que era el primer conservatorio, después pasaron al Teatro Real, y hice todo el itinerario ese y asistí a ese cambio, ese proceso, que fue muy interesante. Y estudié percusión, de música, especializado en percusión, con el señor Martín Porrás y Enrique Yacerregoli, uno de los mejores músicos que había. Entonces, desarrollé mis estudios ahí, pero me encontré en el paradigma de que realmente lo que yo iba buscando en mis orígenes, el impulso, lo que me llevó a ser músico, lo que me hizo formar la idea de que algún día podría ser músico profesional, sería tocar la batería. Entonces, en mis estudios de percusión tiene una semejanza, obviamente, pero solamente eso, semejanza. Estuve poco tiempo, algunas incursiones con la Orquesta Nacional en periodo de estudiante. En el ejército también estuve en la banda municipal, en la banda del Ministerio del Ejército. Y tuve algunas incursiones, de vez en cuando asistí como aumento en los grupos de percusión a orquestas sinfónicas, en grabaciones, que eso se fue alargando con el tiempo, lo he hecho hasta hace bien poco, pero mi carrera tuvo una bifurcación.
yo quería ser baterista, entonces lo que yo buscaba no lo encontré aquí. Y de hecho sigo sin encontrarlo. A base de investigar y de preguntar y de escuchar lo poco que se podía escuchar, porque no teníamos internet, que es esa gran ventana que ahora nos posiciona ante cualquier circunstancia, cualquier situación, buena o mala. Había que escuchar lo que se podía y abreviando la manera de poder ver a los buenos músicos de música moderna, no hablo ya del jazz, de música moderna, que era la música de la parcela que llamamos industria principalmente. Los trabajos que hacíamos estaban todos direccionados hacia la industria de la música ligera, de la música moderna. Fue empezar a viajar con los artistas españoles. Tuve la suerte o he tenido la suerte de trabajar con los más grandes de nuestra patria. Y entonces la ocasión me llevó a Estados Unidos, donde ahí sufrí el primer impacto. El impacto de que iba acompañando a un grande de los grandes, yo diría quizás el que más, como Rafael, y al tocar con grandes orquestas americanas, llevamos un grupo de 5 o 6 músicos españoles, pero las leyes y los acuerdos sindicales decían que había que hacer una ampliación en instrumentos de cuerda, en instrumentos de viento, etcétera. Ojalá y tuviésemos esa directiva y esa ley aquí que también se perdió allí, de decir, con los años, ¿no? Entonces eso me llegaba a tener un contacto continuo con los músicos americanos, con su manera, con su pedagogía, con su ciencia, y entonces tuve un par de años de auténtico sufrimiento. Sufrimiento en el sentido de que aunque yo era muy esponja, muy jovencito, todo era aprender y preguntar, aparte soy bastante cansado en ese sentido, si no me entero, insisto, o sea que lo cual quiere decir que fueron 2 años, más que de disfrutar lo que estaba pasando, 2 años de extraer toda la esencia de esa situación para poder situarme dentro del formato de la música moderna a nivel que yo quería y con el instrumento que yo estaba buscando, que era la batería. Y bueno, y ahí tuve que cambiar, no reniego de lo que estudié, obviamente, fue una información como músico, es una de más de, que todos necesitamos, y más veniendo de la clásica, donde está la esencia, la base de la música. Entendiendo la clásica se pueden entender muchas cosas, y sí como plataforma, pero es evidente que la música moderna tenía otro camino, otro lenguaje, otra técnica, y por supuesto que es mucho mejor abordarla con una información clásica que sin ella. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero luego tuve que cambiar todo el sistema, empezar a estudiar de nuevo, sobre todo el lenguaje musical. El lenguaje musical lo fui cambiando. De hecho, lo hemos ido cambiando todos estos años con la evolución de tecnología a tocar con máquinas. No tiene nada que ver, es otra manera de entender de entender la música, de entender el ritmo, de entender el pulso. Y bueno, y en base a todo ese proceso que se inició ahí, pues bueno, me dediqué a la industria, a la música, donde empecé con las grabaciones de discos, con las giras, alternando giras con grabaciones, con espectáculos en vivo, en fin, todo el batiburrillo que encerraba ese gremio, ¿no? ¿Y de dónde crees que han salido en España estos músicos de música moderna? Porque está claro que el sistema educativo no ha atendido esa demanda de la industria. ¿De dónde han salido estos músicos? Los músicos a los que yo hago referencia en esa época, a los grandes músicos, voy a separar un poco de la totalidad de todos, voy a separar a un grupo de ellos, como pueda ser Manolo Gal, Miralles, Fernando Badía, Eduardo Leiva, todos estos, Ibarbia, por supuesto, Chova. Estos eran músicos que tenían una base, pues como yo, una base clásica, entre otras cosas. Aparte de lo necesario, es que no había otra alternativa, había que estudiar eso o eso, no había otra alternativa. Y son músicos que ya venían con el intelecto
eh, eh, aumentado. Es cuando naces con una cosa que sabes que lo quieres y sabes que cuentas con unas facultades especiales para conseguirlo. Estos son músicos que antes de nacer ya eran músicos. Desarrollaron ese potencial de oído absoluto y de algunas cosas, y luego pues se formaron, obviamente, pues como he dicho, la formación clásica la adquirieron aquí en España, y desde muy temprana edad, sabiendo que lo que querían era abordar ese camino, pues tuvieron que hacer, pues como hicimos todos, estudiar con músicos de otros países y coger otra información para ponernos al día en lo que queríamos estar. ¿Y qué nos podrías decir, ¿vale? De Bueno, qué. perdona, Isabel, y me decías de los músicos en general de la época, ¿no? Sí, ¿no? Lo- Y a ver, si crees, ¿vale? O sea, por concretar un poquito, ¿qué necesidades formativas, ¿vale? Se le van a requerir a un músico que quiera estar en la industria musical? O sea, ¿qué competencias va a tener, ¿no? O sea, porque está claro que los contextos en los que se ejerce la actividad profesional, ¿vale? Ya sean giras, ya sea música en directo, con amplificación, ya sean grabaciones, ya sean musicales, claro, son formatos que tienen unas necesidades o requieren de unas competencias de los músicos y de los cantantes bueno, pues estábamos comentando, ¿no? Que no necesariamente les prepara el sistema educativo. Pero ¿cuáles serían, en tu parecer, esas necesidades formativas, ¿vale? O sea, ¿qué necesita un buen músico en el ámbito de la música moderna para poder, digamos, estar en la industria musical? Pues atender las pautas nos las han ido marcando todos estos músicos a los que hemos citado, de los años 60 para acá, autodidactas, en su mayoría, que tuvieron que adaptarse a la tecnología según venía. Venían las grabaciones de discos, que fueron cambiando el formato, como se ha ido cambiando, ¿no? Continuamente con la evolución. Y son músicos que de la nada pues tuvieron que meterse en un estudio, tuvieron que ponerse unos cascos, asistir a una claqueta donde le llevaba a una cuadratura rítmica eh, exacta, porque no se podía, había que hacer unas bases con los instrumentos de ritmo, principalmente batería, piano, bajo, guitarra, que quedase todo perfectamente ensamblado como para luego poder añadir más instrumentos encima, de cuerda, de viento, etcétera, hasta llegar al instrumento principal, que es la voz. Y todo eso tenía un proceso. Sí, que no es, Y para un poco explicar a los asistentes, en una grabación de música clásica generalmente se pone el equipo de grabación, la gente toca y se hace un registro de lo que está sonando, pero en una claro, producción de música moderna es lo que estabas diciendo, se va grabando a pista, se graba yo, yo la. por ejemplo, tengo dos vertientes. Una, como percusionista, no tengo esa responsabilidad, generalmente, de clásico, porque hay un señor director. Señor director, hay que tener una dinámica, un pulso, una obra. Como baterista cambia totalmente el aspecto. Yo tengo una banda, por ejemplo, voy a decir, con los 10 jurados, que íbamos 14 o 15 músicos, unos escenarios grandísimos, con 40, 50 mil personas. La responsabilidad, en este caso, era del baterista. Entonces el papel es diferente, no tiene nada que ver. El pulso, a lo que me refería de la música moderna y la música clásica, es que esa bifurcación hace que el mismo concepto de instrumento se amplíe y la responsabilidad sea totalmente diferente. Es evidente que también hay concertistas en música clásica de percusión, claro, y muy buenos. No se trata de hacer una comparación entre unos y otros, se trata de decir si hemos abordado adecuadamente la evolución de la música en la industria, por qué no hemos leído esa necesidad de abordar, esa necesidad de atacarlo, esa necesidad de ver que la industria contenía el mayor número de profesionales ubicados en ella, que tenían que salir a flote a través de escuchar otras cosas, no tener una preparación directa, como si ahora decimos que yo quiero ser guitarrista de música moderna.
pues sé que si quiero ser guitarrista de música moderna y tengo que atender a estos criterios tecnológicos, armónicos, rítmicos, es evidente que el contenido de lo que se me tiene que enseñar no tiene nada que ver con lo que habitualmente se enseña en un conservatorio, en una escuela, para un instrumento que tiene una información básica y clásica. Sí, en el caso del cantante sucede exactamente lo mismo. Lo No mismo, es lo mismo. el mismo abordaje, sí que hay Ese. una base técnica, pero después el abordaje tímbrico, sonoro, etcétera, no es el mismo. La manera de estar en la industria musical no es la misma y los mecanismos tampoco son los mismos. Entonces, si resulta que necesitamos competencias diferentes y necesitamos unos requerimientos diferentes, lo lógico es que existiera una formación que abordara ¿sabes? Esa especificidad. Y no solo eso, o sea, también en cierta medida se reconociera la labor de los profesionales que han sembrado el camino y que ahora estarían digamos, en una posición de poder transmitir toda esa sabiduría para configurar, ¿no? esas demandas o esas necesidades formativas que realmente ayuden a las próximas generaciones a formarse correctamente y a las antiguas a tener ese, por así decirlo, reconocimiento profesional como toca, como cualquier otra profesión, ¿no? Sí, y es que además la Administración ha hecho una mala lectura de las peticiones, de la demanda. Lo que se pedía, o en mi caso y otros compañeros más llevamos pidiendo hace 30 años, es abordar el tema de la música moderna dentro de la docencia y atajar ese 80 y tantos % de los músicos de la industria que no tienen ningún tipo de acreditación, ni academización, ni nada. Se han tenido que hacer. Pero lo que no entiendo, ni acabo de entender, quizás algún día me lo expliquen alguien, es por qué se abre una vía que dice jazz y se va al jazz. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que ver el jazz con la música moderna? Lo que estamos hablando es de la música moderna, que es la parte intermedia de la industria donde está el grueso, el núcleo, el trabajo de los profesionales que trabajan en gira, que trabajan en grabación, en fin, toda esta exposición anterior que hemos hecho. Eso no es el jazz. El jazz es, como todos sabemos, punto de excelencia dentro de la música, donde el músico que tiene grandes recorridos y tiene gran experiencia y ha abordado todos los temas armónicos, rítmicos, tímbricos y tal, pues empieza a sacar de él y lo saca a través de un arte esencial que se llama el jazz. Pero obviamente no estamos resolviendo el problema. Estamos como de algún modo diciendo, bueno, ponemos el jazz y arreglamos aquí. No, yo diría que no ha entendido bien o no ha querido entenderlo. No estamos hablando de atender al grueso de la población industrial de músicos, que estamos de música moderna y dejar el jazz para la excelencia como tal, que lo es. Y, por supuesto, la información del jazz no se resuelve con 4 asignaturas y mezclando no sé qué clásico con 4 cosas y el jazz, no, imposible. Eso es No, a imposible. ver, yo creo que también es una cuestión de que se valore que para convertirse en un músico de música moderna no solo se necesitan otra serie de competencias, sino también se necesita un recorrido formativo. Entonces, en ese recorrido formativo se ha de contemplar esas competencias o necesidades que se van a requerir. Y esas competencias o necesidades no se pueden abordar después de una carrera de música clásica, tiene que ser antes, tiene que haber una preparación y, digamos, a lo mejor una lectura más abierta, incluso en los currículums de la enseñanza general, pero también de la enseñanza musical en los niveles elementales, más abierta a todo tipo de músicas y a todo tipo de manifestaciones musicales, ¿no? Y después que a lo mejor, después de esas nociones elementales del lenguaje musical que sean más abiertas, que sean más inclusivas, sí abordar una especialización instrumental hacia una dirección u a otra, ¿no? Yo creo que es un reto importante en cuanto a la parte formativa, que debe de contar con los agentes que
que han formado parte de la industria musical porque saben qué es lo que se va a pedir. O sea, el sector profesional tiene mucho que decir en esta tarea, pero claro, también no nos olvidemos que Europa marca como unas pautas, ¿no? y unos derechos de los músicos a la movilidad europea, a un reconocimiento profesional, a un reconocimiento competencial. Y claro, si no hay ningún, digamos, ningún perfil o ningún perfil, que es lo que sucede, ningún perfil habilitado para contrastar esa experiencia profesional, después los músicos se encuentran en una situación de desamparo con respecto a otras profesiones, ¿no? Porque un peluquero puede acreditar sus competencias, ¿sabes? Un administrativo también, incluso en los estudios universitarios también, pero nos encontramos con un vacío en cuanto a las competencias de los músicos del ámbito de la música moderna. Y claro, vamos atrás porque Europa y Estados Unidos ya llevan asimilado, ¿no?, que no hay una música mejor y peor, son itinerarios diferentes, son mercados diferentes, son competencias diferentes, y así lo abordan y así forman a los profesionales, ¿no? ¿Qué nos dirías un poco de situaciones a lo mejor que te hayas encontrado cuando has salido fuera y que te han llamado la atención y que has dicho, ¿por qué no tenemos esto en España? Desde el punto de vista pedagógico, didáctico, dices, ¿no? En general, ¿no? Y profesional también. Sí, profesional, bueno, tiene que ver. Ya hice alusión en el primer comentario cuando dije las salidas de primeras con Rafael y con Rocío, etcétera, con todos esos, y Perales y todo. El problema que teníamos es que los músicos, concretamente en Estados Unidos y algún país más de Europa, tenían un bagaje, tenían un criterio, tenían un oficio, tenían un lenguaje que no tiene nada que ver con el nuestro. El nuestro estaba precedido de una información musical, pero que venía de una información totalmente clásica, no tenía nada que ver con la tecnología, no tenía nada que ver con el lenguaje de la música moderna, donde la armonía, sabiendo que la música clásica tiene como esencia la armonía, etcétera, y de ahí todos nos alimentamos de ahí y tal, bien. Explicándolo así lo entendemos y es cierto, pero luego lo que pasa es que luego en la manera de meter los ingredientes en el plato a la hora de alimentarse no salen los efectos. El problema es que yo me encontré en Estados Unidos de repente tocando con Big Bang, como he dicho que las condiciones sindicales te había comentado, y yo como baterista y elemento conductor que era de una figura tan importante como Rafael Rocío, y esas orquestas de 30, 35 músicos, a mí las orquestas se me caían. Se me caían totalmente. Yo había estudiado un lenguaje musical que no tenía nada que ver con un pulso incisivo, con un pulso más científico, que era todo mucho más... bueno, pues había que contemplar otra serie de formatos en el cual ellos lo tenían muy claro, lo vivían, lo transmitían. Por ejemplo, a mí hubo un músico muy buena gente, muy buen músico, Walter, percusionista, que era un poco el que tenía de delegado el sindicato para organizar a todos los músicos americanos en los horarios, en fin, pues, asegurarse de que cumplían con los horarios, con todo, con el break coffee, con todo. Este me dijo, José Luis, te puedo comentar una cosa y tal. El hombre me veía muy angustiado con algunos contextos ahora tocando. Mira, yo creo sinceramente que eres un músico que tienes un gran potencial. No sé si lo dijo para que me quedase tranquilo o tal, pero si eres baterista y si pretendes seguir tocando en Estados Unidos, nosotros aconsejamos a todos los cantantes, a todos los managers que suelen venir aquí a trabajar a Estados Unidos. Me acuerdo que el manager era Arie Kaduri, un señor judío, una gran empresa. Digo el nombre por si queda aquí grabado para que se sepa que y alguien ve el hilo de esa época. Y efectivamente le informaban que los tríos de ritmo, principalmente de los cantantes que íbamos de Europa hacia allá, asegurarse de que fuesen músicos consolidados, músicos que tuvieran introducción, conocimiento de la música moderna, porque las orquestas americanas se caían
se caían porque no teníamos el peso suficiente de no haber estudiado esa música. Claro, la música un fondo clásico simplemente y requería de algo más que todo eso. No se trata de una cosa u otra, sino además de esa bifurcación, había que haberla atajado mucho antes, la enseñanza, y luego estuvimos a tiempo y no lo hemos hecho y seguimos sin hacerlo, pero bueno. Entonces, esos músicos me enseñaron, como Walter, me dijo a que me dio unas pautas en las que estuve trabajando muy fuerte durante estos primeros años, que más que estar contento por lo que estaba disfrutando, por la situación que estaba viviendo, estaba más preocupado de cómo iba a salir airoso para resolver mi situación y llegar. Y, por ejemplo, recuerdo, tengo ahí en el bolso que llevo las baquetas y más, tengo 2 metrónomos que compré en esa época, analógicos, de Bosch, digitales, y yo pues me pasaba un montón de horas haciendo ejercicios ya no tocando, sino asimilando, entendiendo que era un 80 negra, un 25 blanca, un 132 corchea, cosas que dices tú, pues yo ya me estoy nada, esto no me lo explica a mí nadie. Teníamos esos metrónomos que se nos poníamos encima del piano que hacían clink, 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 y yo sabía que había algo ahí que fallaba. Pues claro, el problema estaba entre clink y clink, había notas entre medias, ¿qué pasaba con esas notas? Y esas notas podían ser trombones, trompetas, violines, bajo, y no sé qué pasaba con toda esa gente, cómo le echábamos una mano. Entonces todo eso está, y eso sigue incompleto, eso sigue, yo he tratado incluso a veces en algunos claustros de hablar de esto y no parece ser que está la gente muy receptiva a este tipo de cosas. Y bueno, y cambiar, y eso fue, entre otras cosas, y luego por supuesto la base armónica. La armonía no tenía tampoco nada que ver, tenía un otro condicionante, más pensando en instrumentos, como guitarra eléctrica, como bajo, como piano, pues claro, eran unas armonías que tenían otros conceptos, más derivadas, estos y del jazz, etcétera. Y entendiendo la música se entiende todo eso, pero alguien te lo tiene que explicar. Sí, Y claro. más si vas a vivir en esa industria. Aquí la cuestión es que la reflexión es que detrás de la música moderna hay unos procedimientos y hay unas competencias y hay ¿sabes? Hay un camino, ¿vale? Pero es como todo, o sea, cuando alguien te lo explica, acortas tiempo, o sea, dejas de perder tiempo porque te centras en trabajar en lo que tienes que trabajar y no estás dando tumbos y teniendo malas experiencias. O te quiero decir, te metes en el fregado porque te sientes preparado y porque, o sea, claro que la juventud es que también, ¿no? Que tienen muchas ganas y demás, pero es algo que siempre digo yo. Uno puede tocar a un nivel amateur y entonces tardar 5 años, a lo mejor con un profesor o con un buen profesor, en 1 año y medio, ¿vale? Entiende una serie de cosas y en esos 5 años está a otro nivel porque tiene una buena base. Entonces, aquí la cuestión es que ese conocimiento de los contextos de música moderna son importantes a la hora de planificar la enseñanza y sobre todo a la hora de decir o de determinar que un profesional tiene esas competencias o no. Pero eso al final de esa reflexión hay que entender que son 2 mundos diferentes, ni mejores ni peores, sino 2 mundos diferentes con necesidades diferentes que no pueden ser diseñados por personas que no han estado en contacto con ese mundo. Un Obviamente. poco la realidad, ¿no? Que ahora mismo existen las especialidades de bajo y guitarra eléctrica, ¿vale? Pero el resto ¿sabes? De lo que sería como una banda pop o rock o jazz, ¿sabes? O sea, la batería, el piano, la La voz, batería los la vientos. han asimilado a percusión. ¿Por qué? Porque es parecido, los cueros, los platos, pero claro, pero nadie ha pensado que lo más difícil de la batería, lo complejo son los pies, no las Claro, manos. Y y eso, luego ponte en el contexto de con quién hace música de cámara, un guitarra eléctrica y un batería en un contexto de, ¿sabes? En el que no se está preparando un combo, ¿sabes? No se está, ¿sabes? O sea, no tiene ningún sentido y no tiene, ¿vale? Ninguna solución, ¿no? De continuidad, ni le va a preparar para lo que se va a enfrentar cuando salga de ahí, ¿no? Entonces, claro, necesita una bifurcación como más clara, más delimitada, más sistemática y además esos desarrollos ya están hechos en otros países, ¿no? Tampoco lo bueno que tenemos es que no estamos inventando nada que no se haya hecho previamente en otros países, ¿no? Entonces,
Yo lo que veo también es que es toda esta generación que no tiene lo que estás diciendo tú, una acreditación, una titulación, que es la que está llamada o que es la que debería estar llamada a construir, ¿sabes? Ese modelo de formación y de acreditación profesional. Tenemos aquí la policía, perdón. Son los que están llamados a construir eso, deben ¿sabes? Se debe dar ese paso adelante y reivindicar ese espacio, ¿no? A través de procedimientos de reconocimiento de competencia de los profesionales que les habiliten a construir esa nueva realidad, ¿no? ¿Qué opinas? Falta un impulso también de la administración, un impulso de responsabilidad, un impulso de entender, y nosotros hemos hecho muchísimas exposiciones y venga reuniones con la administración, pero hay un muro administrativo ahí que parece ser que no hay manera. Y yo entiendo que es una cabezonería, una tontería, porque no nos va a permitir avanzar en algunos aspectos, porque la industria cada vez es más industria. Lo que en principio entendíamos como industria ahora ya no es industria, ahora es macroindustria. La tecnología, lo que entendíamos que eran unos avances progresivos, ahora ya es una cosa que no hay manera de controlarlo, no sabemos ya ni lo que viene, y viene a una velocidad tremenda, lo cual quiere decir que nos hemos ido alejando del punto ya a unos niveles que seguro que abordaremos cualquier cosa de cualquier manera y mal hecho. Mal hecho quiere decir porque no abordaremos todos con las consecuencias ni con la experiencia que podíamos haber ido añadiendo estos años, y tratando de viajar al mismo ritmo de la tecnología, de las necesidades. La administración debe de saber que la industria se desarrolló, algunos aspectos nos han gustado, otros no nos han gustado, pero se ha desarrollado como se han desarrollado otras industrias, la industria tecnológica, la industria automovilística, otras cosas. Ya hemos llegado a un punto donde el planeta casi no lo cargamos con la contaminación, hay que tomar otra alternativa. Bueno, pues las industrias son industrias. Llega un momento donde van por buen camino, pero hay que abordarlas. De una manera u otra se abordan. Las creativas, las educacionales, las industriales, que tienen que ver con la educación, todo lo que se llama industria, hay que ir contemplándolo, hay que ir dándole sentido, hay que ir abordándolo. Y algunas, yo pienso que no, entre las cuales se encuentra el tema de la educación en España. Hay países que sí, que por ejemplo Estados Unidos en el tema de la enseñanza de la música lo tiene súper claro, porque de ahí nace principalmente la industria musical, y los músicos tienen esa doble bifurcación y la entienden bien. Aparte, son necesarios, son egoístas en ese sentido, saben que tienen que entender la música con todo lo que la música nos ha dado en todos sus escenarios, en toda su historia. Y hay que participar de ella, pero donde estamos es en el 2021. Yo escucho a Mozart y me encanta, escucho a Sostakovich y me encanta, escucho a Bela Bartok y me encanta, Rimski-Korsakov, etc. Y es base de todo, pero el 21 tiene otras exigencias además de, esa es la palabra que debemos entender, además de. Entonces, No, y luego aparte también hay una realidad, ¿no? Que el mercado demanda ¿sabes? A un tipo de profesionales que, ¿sabes? Que les está dando trabajo. O sea, si hay músicos actualmente en el ámbito de la música moderna que tienen trabajo sin una titulación o sea, con una formación privada o con, ¿sabes?, otras vías de formación y están ahí, quiere decir que si consiguiéramos, digamos, acelerar los procedimientos educativos y los procedimientos de reconocimiento de la profesionalidad, seguramente también sería un impulso muy grande para la propia industria musical, ¿sabes? No solo para el sistema educativo, sino... obvio. ¿Por qué? Pues porque si una persona que entra en la industria musical entra con una buena técnica sólida, con un buen conocimiento de lo que se le va a pedir, pues seguramente se equivocará menos. Nos equivocamos todos, pero seguramente responderá mejor a las necesidades que se le requieran y tendrá, por tanto, mayores oportunidades. Y eso es una lectura que hay que hacer, que alrededor del conocimiento, de la construcción del conocimiento, y eso los americanos lo tienen muy claro, siempre hay riqueza.
O sea, la ignorancia no trae riqueza, pero el aumentar, ¿sabes? El pastel, hacerlo más grande, Te hace voy que a todo el hacer mundo pueda una comer pregunta mejor. a ti, Isabel, que eres una gran pedagoga, entre otras cosas. Resulta curioso que entendemos que un niño pueda ser educado con un gran contenido de tecnología y de materias que están en torno a la época que estamos viviendo. Y dejamos otras materias que le pueden suponer un gran aporte para su formación, como es la música, las artes. En general, las asignaturas aparecen poco por ahí, cuando los músicos exigimos que es base de eso, además. Sin embargo, le dotamos de todo lo reciente, para preparar trabajadores para la industria de ahora, que tengan los conocimientos, que nos saquen el trabajo, y no le damos la dotación suficientemente artística o con base de educación generalizada de toda la historia del ser humano, pues entendemos que hay que abordar el problema aquí ya, aquí y ahora, dentro de la educación general básica, ¿no? ¿No es eso? Y en la música no lo estamos haciendo, en la música la hacemos a la inversa, nos vamos atrás a la base y no abordamos, o sea, yo le diría al ministro o ministra de Educación, a todas las personas que son responsables, que se han pensado en esto alguna vez. Sí, no tiene sentido que estemos hablando de digitalización, de nuevas tecnologías, de actualización profesional, de nuevos recursos didácticos, de nuevos procedimientos y demás, pero luego lleguemos a la educación musical y digamos, no, pero esto lo dejamos anclado en el siglo XIX, ¿no? O sea, no tiene ninguna lógica, no tiene ninguna lógica. Ese es el punto en el cual deberíamos todos de fijarnos y partir de ahí con unas premisas y sobre todo saber que la evolución nos ha derivado. Hay partes de la industria que sí lo han atendido, lo han controlado y han derivado su mensaje hacia la educación, las grandes plataformas industriales, en la manera de educar a los jóvenes para atender a sus necesidades. Sin embargo, las que son creativas, artísticas, etcétera, no han sufrido ese proceso. No entiendo. Tenemos que ir a la par porque la evolución parte de la educación, principalmente. Y si no entendemos eso, queridos amigos políticos, desde mi respeto, no hemos entendido nada. Vamos a ir todos juntos y veréis cómo No, pero funciona. es necesario, como decíamos, una regulación, ¿no?, del sector y de esos ámbitos de la música que han estado desatendidos por más de 20 años y no por falta de intentos, ¿no?, de establecer vías de comunicación y de regulación y de reivindicaciones de AMPE en este sentido, ¿no? Y sobre todo yo creo que hace falta, y por eso te hemos invitado a esta jornada de la voz y el canto, esa perspectiva diferente, esa voz de la experiencia, esa, ¿sabes? Esa perspectiva sectorial, ¿no?, de qué va a necesitar un cantante, un músico de música moderna para desenvolverse y sobre todo entender que los procedimientos y las competencias que se les van a requerir pues no van a ser necesariamente las que está ofertando el sistema educativo. Y por último, ¿no?, ese reconocimiento profesional de esas, digamos, de esas habilidades, de esas competencias profesionales que ayudarían también al propio sector a hacerse más fuerte y a reconocer quiénes son, digamos, los puntales, los Claro. estandartes, las personas en las que se tiene que apoyar para construir un futuro mejor. Bien, identificarlos, agradecerles, visibilizarlos y agradecerles que han hecho la industria, que han hecho toda esta cantidad de años, que no se les ha atendido en la mayoría de sus peticiones desde el punto de vista académico, que se han tenido que buscar la vida como han podido. En la mayoría de los casos, nos hemos tenido que buscar la vida como hemos podido, en la mayoría de los casos. Bueno, yo creo que va siendo hora de que estas personas tengan su homenaje, su aparición y sobre todo esa plataforma que nos llevaría a identificar de cara al INEM, de cara al SEPE, de cara al colectivo,
que están ahí y que sin esa habilitación, sin ese reconocimiento, pues todavía estarían dispersas, no sabíamos dónde. Sabemos que han estado, que han hecho la industria, sí sabemos que han construido una casa, pero oye, no sé, vinieron 6 albañiles y un señor que vino, que parece que era el aparejador, y otro que... Pero no sé, pero la casa está hecha o no, si se ha caído o no, está bien hecha, sí, bueno, pero ¿quiénes son? Joder, ¿y cómo no habéis apuntado los nombres de quiénes son? Y qué personas, porque igual necesitamos seguir construyendo casas de estas y necesitamos saber cómo lo hicieron, porque las casas nuevas a lo mejor no, para algunos aspectos nos vienen bien, otras no, pero entendemos que estas personas han aportado en su edificación un proceso que necesitamos saberlo para basarnos en él. Simplemente lógico, claro e inteligente. Creo que es el formato. Y yo pienso que sí, que ahora es un momento idóneo donde se le puede dar visibilidad. Agradecer, esa plataforma puede quedar bien construida y a partir de ahí, pues esa misma plataforma que nos ayude a construir lo que queremos hacer. Sí, y bueno, un poco porque nos comentes alguna anécdota, ¿no? Has trabajado con Rafael, con Rocío Jurado, con Lola Flores. Si nos puedes contar pues algo de qué es ir de gira, ¿no? Con estos grandes cantantes, ¿no? Y no sé, a modo de anécdota, ¿no? O de experiencia, ¿no? Porque no sé, tengo entendido, pues al final ir de gira es estar en una gran familia, ¿no? Cuéntanos un poco alguna curiosidad, alguna anécdota, ¿no? De tu experiencia. Bueno, es un compendio de todo. Es un compendio de, como tú dices, de disfrutar ese momento con el personaje en cuestión, el trato que recibes. Sobre todo yo que he viajado mucho a América principalmente, también Europa, ¿no? América principalmente. Y claro, aparecer, por ejemplo, con Rafael en el año 79 en Argentina, en el aeropuerto, y encontrar allí a tanta gente que parece que ha ganado la Copa del Mundo de Fútbol, no sé qué, esto, pero bueno, esto cómo puede ser, ¿no? Pues puede ser. Luego de ver cosas que vives que dices, bueno, pues sí, la gente agradece mucho y lo agradece pues con ese seguimiento, con ese, eh, pues luego el convivir, bueno, esos primeros años un poquito fue ese compendio de sensaciones como de saber que estabas en un sitio que te sobrepasaba, diciendo, joder, aquí la responsabilidad es grandísima, porque este hombre en cuestión es más de lo que yo creía en un principio, ¿no? Tú estabas en España y veías lo que en España son estos artistas, pero luego, claro, cuando ya vas a otros países y ves que la cosa continúa y en mayoría de las veces como en mayor grado, pues te das cuenta de que la responsabilidad aumenta. Pero sí, efectivamente se viven momentos muy, muy intensos. Los momentos del escenario son muy intensos porque hay mucha responsabilidad, es trabajar pero aprender, como fue mi caso, continuamente son Mucha sensaciones, complicidad, ¿no? Con mucha el... complicidad, mucha, y más vuelvo a insistir, la batería como instrumento tiene mucho más complicidad por lo que es el instrumento en sí, por el papel que juega dentro de un espectáculo de música en vivo. La edad, que era también muy joven, era un papel importante, ¿no? El de repente encontrarte ahí jugando de centrocampista en el Real Madrid, dice, pero bueno, si yo vengo de tercera división, ¿cómo es esto, no? De repente, pues es que es diferente y eso de jugar en el campo de fútbol de mi barrio a jugar en el Bernabéu. Dices, esto, cuidado, que aquí a ver cómo abordamos esto. Entonces, es un papel y luego viene la segunda parte. La segunda parte, bueno, pues si la primera la entiendes, está bien porque esa responsabilidad te lleva a disfrutar más luego del entorno. El entorno, llegar a ciudades que, por ejemplo, yo ahora ahí hablo con alguna persona y tengo siempre la costumbre de cuando veo que tiene acento de América, ¿de qué parte es usted? Ah, pues yo soy de Colombia. Digo, no, ya lo sé que es de Colombia. Digo, ¿de qué parte de Colombia? Pues no le pilló el acento. ¿Es usted de la zona de Barquisimeto, por ahí? No, perdón, eso es Venezuela, ¿no? Digo, de Medellín, Antioquia, Urbano, es de Boyacá. Ah, y usted conoce y la zona cafetera de Manizales, de Pereira, etcétera, ¿no?
Bueno, pues esto también juega un papel importante, porque si estás viajando continuamente, pues al final no hace falta que estudies geografía, ¿no? Tienes ahí. Luego, el tema de, sí, yo no fui buen estudiante, entre otras cosas. Y entonces, bueno, y luego la convivencia. La convivencia es muy importante, porque el convivir, sobre todo convivir en momentos donde la tensión se mezcla con el divertimento en algunas de las veces. Llevar esos dos papeles a la vez supone ese cambio de ánimo, ese estado en el cual los enfrentamientos hace que sea todo muy intenso. Entonces hay que sacar lo bueno, extraer lo bueno y luego tener la humildad de pedir perdón más de dos veces, porque claro, vivir con tu hermano y con tu padre y con tu madre no es vivir con una serie de compañeros que son circunstanciales, que en algunos de ellos se dilató en el tiempo, en otros no, y vas cambiando y tal. Y, pero lo que sí es cierto es que la sensación de que se apague la luz, se quede un foco en el centro y sea un estadio con 30, 40 mil personas y digan, guau, guau, sí. Amigo, hasta ese punto es el 100% de concentración y a partir de ahí te relajas, empiezas a vivir, es como los partidos de fútbol, ¿no? No sea mala comparación, a ver No, pero cómo se tienes que desarrolla. equilibrar la responsabilidad con el disfrute, porque si no... Claro, exactamente, conjugar una serie de cosas que, bueno, pues todo esto te enseña, te lleva, te crea incluso un carácter que tú creías que no tenías y lo tienes, te sale lo bueno y lo malo, te sale, es vivir, la palabra es vivir, Sí, no, yo creo convivir. que al final no hay mejor escuela que viajar, ¿sabes? De conocer, de apertura de mente y sobre todo creo que lo más importante es no dejar de ser curioso ni de interesarse, o sea, de que las cosas te sorprendan, ¿no? En esta vida. Y la música pues nos da esto también, ¿no? Que nunca te deja de sorprender porque no hay dos actuaciones iguales, no hay dos situaciones iguales y precisamente por eso los músicos están en el escenario, ¿no? Así es. Muchas gracias, José Luis. Ha sido un placer tenerte en esta octava jornada de La Voz y el Canto. Creo que tu experiencia y la voz de tu experiencia es muy importante para los que vienen detrás, para los que están ahora y sobre todo ese reconocimiento para todos aquellos músicos que habéis construido la industria musical, que habéis estado ahí al pie del cañón, que no os habéis conformado, que habéis buscado, que habéis sido curiosos, que habéis investigado, que habéis viajado y que habéis estado muy, muy atentos para poder pues eso, construir un sector bueno, que ahora tiene que caminar hacia el futuro reconociendo a esas, ¿sabes? Esos recorridos y esos procedimientos y esa perspectiva, ¿no? Que es tan valiosa como, bueno, digamos, valiosísima. Muchas gracias, José Luis, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Isabel. Y decir de paso y ampliar que necesitamos a muchas personas como tú, del plano artístico profesional, y con conocimientos, con altos conocimientos de hacia dónde tenemos que dirigirnos dentro de la educación y sobre todo con ese grado de altruismo que tienes en colaborar con que esto llegue a buen puerto. Desde aquí hago este llamamiento y este agradecimiento. Un beso. Muchas gracias, José Luis. Un abrazo.